Conocemos el esfuerzo de nuestro hermano Humberto, que está quebrantado de salud. Él mencionó que ya son 45 años. Es evidente que a algunas personas le da más duro que a otras. Yo no soy vengativo, pero no soy bueno quedándome dado. Eso no es que sea vengativo, ¿verdad? Que creo en la justicia de Dios. Hablando de gratitud, yo sé que a alguien le va a parecer tal vez una exageración esto que le voy a decir, pero yo lo digo con pleno convencimiento de que ese es mi parecer. Ayer tuvimos un día glorioso. Ayer Dios nos regaló un día glorioso. La lluvia lo que hizo fue aumentar más el gozo. Y de forma maravillosa, las 100 y pico de personas que en un momento dado estábamos allí al mismo tiempo, siendo yo el primero que les reconozco que cuando vi el cielo en la mañanita en mi casa, pensé que la actividad se nos iba a afectar demasiado en términos de la asistencia, y no fue así. El Señor nos regaló un día de confraternidad esplendoroso. Y antes de decir lo que en esencia quiero decir sobre el día de ayer, que tiene que ver con la gratitud, la verdad, hermanos y hermanas, es que ver a los hermanos de la iglesia jugando dominó es un espectáculo. Es un espectáculo. Yo me paraba así por una esquinita a mirarlo. Ellos pensaban que era que yo estaba, ¿verdad? Pero yo estaba observándolos. Y ustedes saben que en el dominó hay el propósito del dominó realmente es yo ganar, pero es hacer que el otro fracase. En poner la ficha. Y en el dominó, ustedes saben, ustedes que han jugado dominó saben que hay un gesto con los dedos, ¿verdad? Que usted no tiene que decir la palabra paso. Usted hace así, ¿verdad? En la mesa, algo así, ¿verdad? Jafata. Mire, Jafa, que es un hombre de Dios, ustedes lo van a ver. Cuando lo veo con Gabán, yo sé que Jafa va a ser parte de los ancianos ahorita aquí. Ustedes lo van a ver consagrando el pan o el vino. Pero ver el lenguaje corporal de Rafa cada vez que él tiraba una ficha y el próximo jugador que es del otro equipo hacía, ver cómo Rafa se inflaba. Y como digo Rafa, menciono también a Luis Pérez, que va por la misma. Elías Toledo, ni hablar. Ese se tiene que volver a convertir. Elías Toledo se tiene que volver a convertir. Estoy así dando un paseo por las mesas y le digo a Nélida Pantoja, que eso yo no soy digno de desatarle el cordón de los zapatos a Nélida. Y Nélida Pantoja me ha dicho: a mí no me gusta perder. Pero, pero en ese tono que se los estoy diciendo, a mí no me gusta perder. Por ahí está Moisés. Está Moisés. Que se nota que antes y después del Evangelio había visitado varias mesas de dominó. Así que fue un rato maravilloso ver allí la gente que llegó con las familias.
Yo no sé hace cuántos años, y por eso es que digo, ¿verdad?, el asunto de la diferencia, porque Humberto me dijo que se había mojado, y ayer Giancarlos de Armas, cuando estaba el aguacero en todo su apogeo, me dice: pastor, vamos a mojarnos en la lluvia. Y yo miré así, yo dije: oye, ¿verdad que uno es tan tiquismiqui a veces? Y yo me quité los zapatos, me quité las medias y arranqué con Giancarlos en aquel campo enorme de allí de Maguayo y nos pusimos a jugar fútbol, soccer. Y detrás de nosotros empezaron a salir muchachos de allá de la caseta y nos mojamos todos juntos. Qué rato tan lindo Dios nos regaló. Ángel Molina, cuando llegué, me exigió que había que poner en agenda el próximo. Carmen Mariani, que fue víctima de Rafa de una chiva. Mire lo que es la coinonía. Cogió una chiva, Rafa, y me dijo: hay que hacer el torneo de dominó. Y yo dije: o es buena hermana o es masoquista. Y al final, salvando las distancias entre el contenido del texto y lo que estoy diciendo, y ahora ven que cambio el rostro. Al final, cuando ya alguna gente había tenido que partir, aprovechando que la lluvia había amainado, yo me fui un ratito a la piscina con mi hija, que me estaba reclamando que estuviese con ella. Y al final, hermanos y hermanas, desde la piscina yo empecé a ver a los hermanos y a las hermanas recogiendo las sillas, a los hermanos y a las hermanas cargando con las mesas, a los hermanos y a las hermanas organizando las bolsas de basura, a los hermanos y a las hermanas cargando con la comida que había sobrado, con los canes de agua, de jugo, etcétera. Y desde lejos volví a percatarme y volví a recordar que cuando uno observa bien lo que es la vida de uno y la realidad de uno, las cosas que han ocurrido en la vida de uno, siempre ha habido alguien que ha hecho algún trabajo o alguna labor o algún gesto para que lo que nuestra vida es sea posible, para que lo que nosotros disfrutamos sea posible. Y en este asunto del mes de noviembre, tengo una predicadora aquí casi invitada. Me encantaría que se viniera conmigo acá arriba. Siempre, hermanos y hermanas, mire bien su vida. Y usted va a descubrir, y yo me voy a atrever aquí a usar la palabra todos, que en todos los escenarios y en los capítulos de la vida suya ha habido alguien o ha habido un grupo de personas o han habido muchos que han hecho algo aparentemente pequeño, aparentemente anónimo, aparentemente no tan digno del reconocimiento como otras cosas que deslumbran más. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? De cosas que llaman más la atención, cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas cotidianas.
que han hecho posible que usted haya podido vivir o haya podido disfrutar o haya podido participar de un momento que le ha resultado a usted ahí en esa actualidad o en lo prospectivo en una bendición para la vida suya. Y por eso hay que dar gracias. Y hoy la gratitud nuestra, y esta es parte de la reflexión, ¿verdad? Que hagamos ese ejercicio. La gratitud nuestra es para el Señor y es también para nuestra hermana Miriam de Jesús. Y para nuestro hermano Daniel de Jesús, presidente de los ministerios de programa y adoración y propiedad respectivamente, y a todo su equipo de trabajo, porque allí me volvieron a recordar mirándolos a la distancia, que ellos fueron los primeros que comenzaron, ellos y otros más como Julio y Claudio, comenzaron el día más temprano que los demás y lo terminaron más tarde para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Pero eso me motivó a mirar desde la distancia cómo en otros momentos de mi vida y de la vida de mi familia y de la vida de la iglesia siempre ha habido alguien que ha hecho la tarea que no se ve, la tarea que no se publica, la tarea aparentemente, repito, pequeña y anónima. Y por eso es que los creyentes somos invitados constantemente, como lo ha hecho el director de culto en esta mañana, a vivir la gratitud no como una experiencia ocasional o meramente circunstancial y coyuntural, sino a vivir la gratitud como un estilo de vida. Como una experiencia permanentemente instalada en el ser, incrustada en la mente y en el corazón. Así que demos gracias al Señor por eso, hermanos y hermanas. Y procura usted, y procure yo, en los espacios en los que Dios nos permite movernos y la vida nos permite movernos, nosotros ser no solamente de los que disfrutemos y agradezcamos por lo que otros hacen, sino nosotros también estar dispuestos a poner las manos en el arado en aquellas cosas que sean necesarias para que otros vivan experiencias de bien, experiencias de disfrute, experiencias de gozo y experiencias de crecimiento. Agradezca cuando usted es el recipiente de eso, pero también usted conviértase en un generador de eso para otros y para otras. Bendito sea el nombre del Señor. Eso cuenta en el tiempo del sermón de esta mañana. Cuando volví a repasar en estos días los textos de las lecciones bíblicas, y aprovechando que el domingo pasado fue el domingo en el que conversamos un poco acerca de algunas implicaciones de la Reforma Protestante, no lo voy a leer porque es muy largo. Voy a dar por leído por los que estuvieron en la escuela bíblica, y los que no, hagan la asignación en su casa, búsquenlo. Quiero hacer una referencia acerca de Hechos capítulo 15. Repito, no lo voy a leer ahora. Porque estoy bien consciente que un evento tan abarcador como el que se narra ahí, no hay forma de cubrirlo en el tiempo de la escuela bíblica, así que pretendo meramente, con mucha humildad, acompañar la reflexión que se hizo en la escuela bíblica. Miren todas las cosas que aprendemos cuando estamos atentos al texto bíblico.
todas las cosas que aprendemos como iglesia y que aprendemos aplicables a cualquier asunto de nuestra vida. La iglesia en ese momento tenía, digamos, que dos ejes, dos centros principales. Escúcheme bien, que voy a ser bien directo con esta explicación, porque ya sé que en las clases bíblicas se hizo. Jerusalén y una ciudad llamada Antioquía. En Jerusalén se habían mantenido y estaba compuesta principalmente por creyentes que habían venido a la fe cristiana procedentes del judaísmo. Y allá en Antioquía, donde estaba Pablo, allí mi esposa está cargando una bebé, por si acaso hay alguien más, tenemos servicio de nursery disponible, ¿sabe? Todavía se ve bella cargando bebé. Perdonen, es que la vi. No se hagan ideas que no hay. Se hagan ideas que no hay. Se hagan ideas que no hay. Digo, en Jerusalén estaban principalmente los conversos que venían del judaísmo, y allá en Antioquía, donde estaba Pablo y estaba Bernabé, acá en Jerusalén estaban principalmente Pedro y Santiago. Allá en Antioquía, obviamente, se recogían en su inmensa mayoría muchos creyentes que se habían allegado a la fe cristiana procedentes de otros pueblos, de otras culturas y de otras creencias religiosas. Y los cristianos, esos cristianos que venían del judaísmo, que estaban acá convertidos en Jerusalén, formaron una pelota de rollo entre un centro y el otro, entre un lugar y el otro. Se formó un conflicto que en buena medida fue provocado porque muchos de esos conversos en Jerusalén, repito, que venían del judaísmo, llegaron allá donde Pablo le estaba predicando a otra gente con otra cultura, con otro trasfondo, con otras visiones de la realidad, y bregando con ellos, con las dificultades que eso imponía y el desafío que eso implicaba. Y los de aquí se movieron para allá a decirle a aquellos que estaba chévere, que se habían convertido y que habían escuchado el mensaje, ¿verdad? Pero que para que de verdad fuesen cristianos Wilson, para que fuesen cristianos de verdad, para que tuviesen la misma categoría y la misma estirpe de ellos, tenían que circuncidarse. Y además de circuncidarse, ahí venía un etcétera, que era una lista más larga que la esperanza de un pobre. Una lista larguísima. Ya ustedes saben, ¿verdad? Tienes que comer esto, tienes que comer aquello, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Todos los ritos de purificación, todos los asuntos del culto. O sea, y yo estoy seguro que en las clases bíblicas lo hicieron. Yo lo que quiero es puntualizar, hermanos y hermanas, que no es una costumbre nueva el que haya de alguna forma una inclinación en nosotros. Y aquí es que quiero entrar en terreno ya. Quiero decir solamente dos cosas del texto. Que no es nada nuevo el que haya como que yo no sé lo que es, pero hay algo dentro de nosotros que siempre como que tira y ala, buscando y procurando que los demás se parezcan a nosotros, que los demás hagan las cosas como las hago yo. Ahora olvídense del asunto de la discusión. Ahora estoy hablando de un asunto mucho más amplio.
esa tendencia nuestra, que eso lo han estudiado incluso psicólogos y psiquiatras, yo no voy a entrar en eso ahora, ¿verdad? De lo que uno ha leído sobre eso, pero esa costumbre nuestra, ese germen, ese mosquito, ese insecto que está por ahí rondándonos de alguna manera, haciéndonos pensar que la forma en que yo hago las cosas es la correcta, o es la mejor, o es la más conveniente, o es la más adecuada. Fíjese cómo eso no es nada nuevo. Esa tendencia de creer y de pensar que todos deben ser como yo, esa cosa de construir los espacios de los igualitos y de las igualitas de los que yo he hablado aquí en otros momentos, ¿verdad? Miren cómo está, eso no es nada nuevo, miren cómo está absolutamente presente. Y cuando usted lee, no es que le pase por encima, cuando usted lee el rollo que había aquí, usted va a ver claramente lo que le estoy diciendo. Capítulo 15 del libro de los Hechos lo tiene de asignación para la tarde de hoy. Obviamente el problema teológico que había con aquello es lo que yo estoy seguro que sí fue parte de la discusión en las clases bíblicas y que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, y para que los que estén aquí en esta mañana que quieran entender por qué nosotros creemos lo que creemos y de la forma en que lo creemos. Por eso es que nosotros los evangélicos siempre tenemos que estar con el conocimiento claro para poder explicar lo que queremos decir. Cuando afirmamos que cualquiera que quiera ponerle un i a la obra de Jesús de Nazaret, va por donde no es. Porque lo que está también de fondo, y esto es a manera de mero recordatorio, una vez más, es que los creyentes seguimos afirmando la suficiencia de la obra de Jesús de Nazaret, de su encarnación, de su ministerio, de su accionar, de su muerte y de su resurrección. Seguimos afirmando la suficiencia de Cristo como proyecto salvador y redentor de Dios para la humanidad. Y eso que no nos quede duda de eso. Y no tenga vergüenza en decirlo. No se lo tiene ni que vender ni que imponer a nadie, pero nosotros vamos a seguir creyendo en la suficiencia de ese Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que estuvo dispuesto no solamente a habitar entre nosotros, sino a hacer las cosas que hizo entre nosotros. Su opción por los marginados, su pasión por las masas desposeídas, su entrega por los excluidos, su lucha contra las leyes discriminatorias, que aquí de momento, de repente, estos querían venir ¿a qué? Querían venir de facto a borrar la memoria de Jesús. Porque esa es la implicación de lo que estaba, eso es lo que estaba también aquí en juego. Borrar la memoria de Jesús. Y cuidado, hermanos y hermanas, porque la Biblia siempre a nosotros nos ofrece la oportunidad, no para que nosotros veamos y miremos a los otros, sino para que nosotros nos veamos y nos miremos a nosotros mismos. Aquí yo no estoy hablando para los otros, aquí estoy hablando para mí. Para tener siempre la cautela de que yo no sea de esos que le imponga a la gente otras cargas más allá de lo que el propio Dios determinó en el proyecto de redención llamado Jesús de Nazaret. Y tengo la tentación de seguir por ahí, pero no lo voy a hacer porque el tiempo está corriendo, y dije que era meramente para acompañar lo que ya ocurrió en la escuela bíblica. La segunda cosa que quiero decir, porque a lo mejor no dio tiempo en las clases, ¿verdad?, de tocarla. Cuando están en medio de la discusión, ocurre algo fascinante. Era totalmente esperado y normal que Pablo
¿cómo era que se llama el que estaba con Pablo? Bernabé. Que Pablo y Bernabé defendieran el punto. De la suficiencia de Cristo, porque eran los que estaban allá. Con la gente que no iba a entender y no iba a aceptar eso de que yo tengo que ser como un judío para poder ser converso, ¿verdad? Pero interesantemente es Pedro, una de las cabezas de la iglesia de Jerusalén y que estaba pastoreando a los conversos que venían del judaísmo, es Pedro el que levanta la voz y dice aquellas célebres palabras: vamos a dejarnos de este cuento, y ahí dice las palabras, que el Espíritu Santo le ha sido dado a ellos lo mismo que a nosotros. Ahí está el meollo del planteamiento de Pedro. Vamos a dejarnos de cuentos, porque a fin de cuentas la dádiva de Dios, el don de Dios, el actuar de Dios ha estado tan disponible para ellos como para nosotros. La misma mesa que Dios ha aderezado para nosotros, la ha aderezado para ellos. Qué difícil a veces nos hace entender eso, ¿verdad? Y cuando uno oye el discurso religioso evangélico en Puerto Rico, perdonen hermanos, pero uno tiene que decir qué difícil en muchos sectores se ha hecho entender esto. Pero lo que quiero apuntar, hermanos y hermanas, es que hasta hacía un ratito atrás, según el texto bíblico, Pedro andaba también por las mismas. Porque ese discurso, esa intervención de Pedro ahí es evidente que ustedes la tienen que conectar para que lo puedan comprender mejor a la experiencia de Pedro con Cornelio. Porque todavía Pedro en el encuentro con Cornelio, que es el que le recuerdan, ¿verdad? Primero hay una visión y después a Pedro lo mandan a llamar a la casa de Cornelio, una persona que era de otra cultura, de otro pueblo, con otras ideas. Y Pedro pone la retranca, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Pedro pone la retranca y dice, no, pero es que yo no me siento en la mesa? ¿Lo dice o no lo dice? Es que yo no me siento en la mesa de los otros. Y ahí viene entonces aquella visión en la que Pedro es corregido y a Pedro se le dice, no te atrevas a llamar impuro e inmundo lo que ha salido de mis manos. Es una belleza esa forma en que está hilada la historia bíblica. Porque lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que esa intervención de Pedro en el capítulo 15 nace de la experiencia, nace del caminar. Quiere decir que el verdadero creyente y la verdadera creyente, y con esto voy a terminar, el verdadero creyente y la verdadera creyente no solamente va acumulando una cantidad indeterminada de principios fijos en la cabeza de una forma, sino que también tiene que tener la capacidad de ir leyendo en el día a día las experiencias que Dios le da. Porque en esas experiencias que la vida nos posibilita y nos pone de frente, ahí también está el actuar del Espíritu Santo que nos está permitiendo vivir lo que estamos viviendo, para que entonces nuestra fe sea una fe más completa, más madura, más adulta, lo que decía la semana pasada, más adulta, más creíble y más entendible. Fíjense que Pedro no dice eso así meramente porque Pedro es inteligente. Es porque la experiencia le dictó a Pedro algo distinto a lo que estaba en la estructura ya determinada y rígida de su cabeza. Quiera Dios que los creyentes del siglo XXI seamos personas con los ojos
estos no solamente, sino los ojos del espíritu, los ojos del corazón, los ojos de la sensibilidad abiertos, para que en las experiencias que la vida nos permite y nos posibilite cada día, hermanos, perdónenme, que mucho adelantaríamos y que mucho creceríamos si hiciéramos caso y nos miráramos en el espejo de la experiencia de Pedro. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a ir un poquito más allá. Que muchas pastillas, y que muchas depresiones y que muchos rollos nos ahorraríamos en la vida si viviésemos el día a día con los ojos abiertos para ver lo que la vida nos está diciendo y cómo la experiencia va ayudándonos a nosotros a construir un carácter mejor formado. Porque vuelvo a repetirle de nuevo, por si acaso no me ha escuchado o no me ha querido entender. Lo que dice Pedro aquí en el capítulo 15 nace en buena medida de cómo la experiencia con Cornelio le ayudó a él a tener otra visión de las cosas. Santiago es hasta gracioso cuando uno lo lee, ¿verdad? Gracioso en el buen sentido. Es hasta gracioso porque Santiago no pudo evitar. Hubo como un, ¿cómo yo lo llamaría? Hubo como un silencio de aceptación a lo que Pedro dijo por parte de los de Jerusalén. Santiago no pudo evitar la tentación. No sé si eso dio tiempo en la... Santiago no pudo evitar la tentación. Y se paró. Y no refutó lo que dijo Pedro, pero dijo, bueno, hay que añadir unas cositas por ahí, asuntos de... Léanlo para que lo vean, que uno hasta se ríe cuando lo lee, ¿verdad? En buena lid se ríe uno. Santiago no pudo evitar la tentación. Y el espíritu de sabiduría que reinó allí fue tal que los demás escucharon lo que Santiago trajo y se aceptó lo que Santiago dijo de alguna forma también. Y se mantuvo la unidad de la iglesia. Curiosamente, hermanos y hermanas, quiero que reflexionen sobre esto y con esto termino. Quiero que reflexionen sobre esto. La suficiencia de Cristo y todo lo demás que hemos planteado. El asunto del valor de las experiencias de la cotidianidad como maneras también en las que Dios va ayudándonos a construir el carácter y la fe nuestra. No como una cosa ahí esqueletizada, sino como una cosa que se va moviendo y que va creciendo. Como una cosa fosilizada, mejor debí decir. Pero es curioso porque esta historia de Hechos 15, que es una historia que se escribe, como muchos de ustedes saben, 30 o 40 años después de haber ocurrido los eventos. Los que allí estaban en minoría, miren qué cosa más interesante, los que allí estaban en minoría, porque es que ese es el problema, que como uno no conoce la historia, se le ocurre decir cualquier suerte de disparate. Como decía la semana pasada yo con el asunto de Lutero y lo de todo lo que dije en aquel momento, que no lo voy a repetir, pero cuando uno conoce la historia, entonces uno repite y recicla las barbaries conceptuales con las que a veces vivimos, empezando por uno mismo. Es interesante porque cuando se escribe el libro de los Hechos, han pasado 30 o 40 años ya de esos eventos. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Eso es importante porque 30 o 40 años atrás, como lo revela el texto, los que estaban cuestionados y los que eran la minoría, ¿eran quiénes? ¿Quiénes ustedes creen que eran allí la minoría que quería ser excluida y quería ser marginada?
eran los cristianos que venían conversos de otros pueblos y de otras religiones. Lo que se llama en la Biblia los cristianos gentiles. Es decir, por si usted no se ha enterado, usted y yo, ¿verdad que sí? Todos los que no eran judíos eran ¿qué? Gentiles, ¿verdad que sí? Y eso de gentiles no nos vamos a meter ahora, pero eso no viene de la palabra gentil como lo usamos ahora, ¿verdad? De los buena gente, eso es otra raíz que no. Cuando el autor bíblico escribe esto, los que eran antes la minoría, claramente en ese momento eran ¿qué? Eran ya la mayoría porque el evangelio se había ¿qué? Porque el evangelio se había difundido. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Se había difundido. Estoy diciendo esto porque con este texto puede pasar exactamente lo mismo que dije al principio del sermón del domingo pasado con la Reforma Protestante. Que la Reforma y el Concilio de Jerusalén lo veamos, en este caso el Concilio de Jerusalén lo veamos como un evento del pasado, de hace un montón de tiempo, y que allí se cerró y se resolvió. No. Perdónenme si le daño la fiesta, pero no. Siempre la escritura cuando la vemos con los ojos atentos, siempre la escritura va a tener vigencia para nosotros en el día de hoy. Esa es parte de su valor, de su permanencia y de su belleza. Porque en aquel momento eran los que se circuncidaban o los que no se circuncidaban. Los que no se atenían a las leyes de cuándo comerse unas cosas o cuándo comerse otras, o qué días festivos velar por la luna y por el movimiento de la luna y no sé qué, que los judíos le querían imponer. Lo importante del texto, no solamente en términos doctrinales de lo que está planteando ahí, sino para el día de hoy, es nosotros preguntarnos: ¿quiénes son? Como lo fueron en ese momento los cristianos llegados a la fe desde otros pueblos. ¿Quiénes son las minorías o los grupos marginados, excluidos en el día de hoy? Ahí es que entonces la puerca entorcha el rabo. Para que esta palabra, perdóname hermano, si queremos jugar al priquiti palo con la Biblia, pues yo termino el sermón con lo que dije ahorita, pero como no queremos eso en esta iglesia, o por lo menos yo no quiero eso en mi ministerio. Entonces la pregunta es, así, para que esto tenga vigencia, Christopher, así como aquellos eran los marginados y la minoría que quería ser excluida y marginada en aquel momento, ¿cuáles son las minorías marginadas hoy? ¿O cuáles son los grupos excluidos o tenidos a menos hoy? ¿Cómo seguimos manejando el asunto de la mujer en un mundo dominado por los hombres? ¿Cómo seguimos manejando el asunto de los niños que el propio Jesús de Nazaret lo levanta en los evangelios en un mundo dominado por los adultos? ¿Cómo seguimos manejando el asunto de la gente enferma en un mundo obsesionado por el bienestar del cuerpo? Y no me malentienda, usted procure ser una persona saludable, no estoy diciendo eso. Pero la gente enferma en un mundo que le da culto al hedonismo, al placer. Y así podríamos seguir todo el día, toda la mañana en ese gelengue, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son hoy? Olvídese de ayer, porque ayer se resolvió el asunto específico de ahí. Pero ¿quiénes son hoy las personas que sufren por la imposición de tradiciones que resultan de facto ser excluyentes para otros y para otras? Perdóneme hermano, ¿verdad? Que las caras ahora cambiaron. Yuhu. Hola. ¿Quiénes son hoy? Si estuviéramos en el Concilio de Jerusalén hoy, Humbertito, ¿en qué lado nosotros estaríamos? ¿Cuál sería
¿Cuál sería la postura? Porque lo que pasa es que como nosotros sabemos tanta Biblia, pues ya sabemos lo que pasó aquí, nos es fácil identificarnos con alguien. Pero si el concilio de Jerusalén fuera hoy, Rebeca, ¿dónde tú y yo estaríamos? No se me ponga triste, solamente para que usted sepa que la fe siempre nos demanda, nos reclama una reflexión nueva cada día sobre nuestro carácter, sobre nuestras posturas, sobre nuestra fe. ¿Alguien me dice amén? Dígalo pujándolo, pero dígalo. Dígalo pariéndolo, pero dígalo. Porque usted va a ver que cuando nosotros los creyentes empezamos por autoentendernos y automirarnos de esa forma, nosotros también vamos a ser capaces de ayudar a construir un mundo más humano y más viable para los otros y para las otras. Y eso le tocó a la iglesia, ese rollo duro le tocó a la iglesia resolverlo en aquel momento. No fue cualquier cosa, no fue meramente el asunto de la suficiencia de Cristo como un asunto doctrinal, es el asunto de cómo los otros quedan ante los ojos nuestros, los que son distintos y los que son diferentes. Y el Espíritu de Dios fue capaz, y damos gloria a Dios por eso, el Espíritu de Dios fue capaz de alumbrar los corazones y de alumbrar las conciencias de tal manera que se pudo manejar la situación para que la iglesia pudiese seguir no solo funcionando, sino para que la iglesia pudiera seguir creciendo, para que la iglesia se pudiera seguir fortaleciendo y para que el testimonio público que la iglesia seguía dando fuese un testimonio que le hiciese bien a las comunidades en las cuales seguía penetrando la fe en Jesucristo. Que así mismito el Espíritu Santo de Dios nos ayude a nosotros. Que así, porque yo quiero que la fe siga ¿qué? Yo quiero que la fe siga creciendo. Ahora, la fe no va a crecer dándole palos a la gente, dándole puños a la gente. La fe va a seguir creciendo en la medida en que seamos capaces de establecer puentes de diálogo con los otros y con las otras, para que vean que en esta fe, sin adulterarla y sin dañarla, hay un espacio para ellos y para ellas. Y eso fue lo que la iglesia se jugó y se la jugó en el Concilio de Jerusalén. Ojalá que nosotros evitemos las tentaciones que tengamos que evitar y abramos paso a la novedad que hay en Jesús de Nazaret, para que nosotros podamos seguir siendo una comunidad en la que aflore eso que estamos afirmando en la mañana de hoy. Que Dios bendiga a la iglesia y que Dios nos guarde. Le vamos a pedir a los ancianos y diáconos de turno que pasen para que tengamos el momento de la Santa Cena.